El presidente ruso Vladimir Putin fue golpeado por su aliado más confiable y leal, cuando menos lo esperaba. Quédate hasta el final para saber de qué se trata esta increíble noticia y cómo afectará directamente sobre la guerra. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, volvió a Putin con una oferta en beneficio de Ucrania, demostrando así que apoya a esta nación. Pero ¿por qué Lukashenko de repente cambia de bando y se arriesga tanto contra Putin? Quizás te estés preguntando en este momento, pues a la luz de los acontecimientos de esta semana, parece que Bielorrusia ya no está oficialmente del lado de Rusia. Examinemos juntos la oferta de Lukashenko a Putin, su importancia para Ucrania y los acontecimientos sorprendentes que trae este hecho. El ejército ucraniano ha estado tomando una serie de medidas durante mucho tiempo, dentro de los informes de inteligencia de que Rusia lanzará un ataque a través de Bielorrusia y que se abrirá un tercer frente de guerra, información de la frontera con Ucrania. Y estos soldados son muy activos, constantemente realizan ejercicios y a veces incluso acosan a la parte ucraniana en cuestión de semanas. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko negó rotundamente las afirmaciones de Rusia de que atacaría Ucrania a través de Bielorrusia. Putin se ha mostrado muy incómodo ante esta situación, y esta tensión se refleja en los soldados de ambos lados. El otro día ocurrió un incidente que prueba estas afirmaciones. Lukashenko ha pedido un alto el fuego en la guerra a gran escala iniciado por su homólogo ruso contra Ucrania en febrero de 2022, solicitando a Ucrania y Rusia que iniciaran negociaciones sin condiciones previas. En su discurso del otro día, Lukashenko dijo lo siguiente: debemos detener esto antes de que comience la discusión. Me arriesgaré a proponer el fin de las hostilidades y un alto al fuego. Aunque Bielorrusia, un aliado incondicional del Kremlin, no participó directamente en el conflicto ucraniano, a las tropas rusas se les ha permitido realizar ejercicios en el suelo bielorruso desde el comienzo de la guerra, y Rusia utilizó el país como una rampa para comenzar la guerra de Ucrania. El mes pasado, Lukashenko invitó al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente estadounidense Joe Biden a una cumbre en Minsk para detener la guerra de Ucrania y evitar más pérdidas de vidas. Todos los problemas de integridad territorial de Ucrania, reconstrucción, seguridad y otros pueden y deben resolverse en la mesa de negociaciones sin condiciones previas. El líder bielorruso arremetió además contra los países que suministraron armas a Kiev en la guerra, como resultado de los refuerzos de los Estados Unidos y sus satélites. Se lanzó una guerra a gran escala en Ucrania, una tercera guerra mundial con fuego nuclear está en el horizonte. Fueron las palabras de Lukashenko, agregando además que correrá el riesgo de ofrecer detener la lucha sin derecho a actuar, declarando un alto al fuego sin derecho a transportar armas y municiones, mano de obra y equipo. Muy pocos países estuvieron del lado de Rusia durante la guerra, y uno de estos pocos países es Bielorrusia, siendo uno de los mayores partidarios de Putin en la guerra de Rusia contra Ucrania, debido principalmente a su ubicación geográfica, las estrechas relaciones del presidente Lukashenko con Putin y la administración del presidente del país con las mismas políticas que Rusia, pero parece que este apoyo ha cesado a la luz de los acontecimientos recientes. Sé lo que estás pensando. Derrotar a una potencia nuclear es casi imposible. Rusia puede hacer uso de estas armas si entiende que la situación amenaza con causar la desintegración de Rusia, y esto no debería permitirse en lo absoluto. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia desplegaría armas nucleares en Bielorrusia, y dijo que la medida no violaría los tratados de no proliferación. El Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania respondió diciendo que Putin había tomado a Bielorrusia como rehén nuclear con estas declaraciones. Putin repite constantemente el poder de sus armas nucleares y puede convertirlo en realidad si se da cuenta de que va a perder la guerra. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿está permitido usar las armas nucleares colocadas en Bielorrusia en el futuro? Alexander Lukashenko puede ser impotente ante la creciente presión rusa para que el Kremlin permita el uso de las armas nucleares contra Ucrania. Putin anunció por primera vez en décadas que su país planea desplegar armas nucleares dentro de las fronteras de su aliado europeo más cercano, medidas que muchos ven como un engaño de Rusia para presionar a Occidente a obligar al país a rendirse al alto al fuego.
No obstante, los términos fueron denunciados por funcionarios ucranianos que dijeron que el Kremlin había tomado a Bielorrusia como rehén nuclear. Esta decisión de Putin se puede definir claramente como la escalada de tensiones en Europa del Este, y en este caso, Putin no debería aumentar las tensiones, pero debería tomar medidas para suavizar la atmósfera. Todo este desarrollo es una operación informativa del Kremlin para recordarle a todo el mundo occidental que Rusia tiene armas nucleares, porque saben que muchos en Occidente reaccionan instintivamente de forma exagerada cada vez que surge este problema. Todo esto hace que los estados occidentales se detengan y duden antes de entender qué se debe hacer para garantizar que Ucrania gane, pero la medida es más significativa, ya que acerca aún más a los líderes bielorrusos a Putin y deja a Lukashenko vulnerable a su posición política. Poco después del anuncio de Kremlin, los disidentes bielorrusos en el exilio afirmaron que el acto de plantar armas nucleares en Bielorrusia fue un desarrollo inaceptable que podría convertir a Bielorrusia en un objetivo potencial para ataques preventivos o de represalia por parte de las fuerzas ucranianas. Por otro lado, algunos observadores argumentan que tal decisión podría simplemente indicar que Lukashenko fue obligado a tomar la decisión por Rusia, o llegó a un acuerdo con Putin para permanecer mientras el Kremlin buscaba consolidar su influencia en Europa del Este. Los rusos afirmaron que Lukashenko ha querido durante mucho tiempo desplegar sus armas nucleares en el suelo bielorruso, pero por supuesto Lukashenko nunca admitiría haber sido reprimido si eso es lo que realmente sucedió. Frente a otro levantamiento popular, Lukashenko tendrá que refugiarse en Putin, y es que antes del reciente discurso de Lukashenko a la nación, algunos observadores ya inferían que Lukashenko no tiene otra opción, incluso si es una artimaña del Kremlin para presionar a Occidente. Todavía lo coloca a él y a su país bajo el control ruso. Esto debilita aún más la posición del presidente. Queda por ver cómo reaccionará la oposición en Bielorrusia, más allá de las declaraciones que ha hecho hasta ahora el gobierno de Estados Unidos. Ya está tomando medidas para tomar la oposición bielorrusa a la corte. Los funcionarios estadounidenses se reunieron con Sikan Askeya el otro día para enfatizar el apoyo de los Estados Unidos al pueblo bielorruso, para buscar un futuro soberano y democrático que incluya elecciones libres y justas, además de la protección de los derechos humanos que en Estados Unidos, junto con sus acciones y socios, buscarán además de hacer que el régimen de Lukashenko rinda cuenta por sus acciones. Recordemos que Lukashenko no es una figura muy querida por el público bielorruso. La indicación más obvia que esto es que después de las elecciones bielorrusas de 2020 la gente se amotinó y comenzaron las protestas masivas en todo el país. La actuación del presidente en contra de los intereses de su gente y toma parte directa en la guerra sin duda preparará su propia desaparición considerando el curso actual de la guerra. Putin, quien claramente se siente traicionado, no ayudará a Lukashenko cuando suceda esta escena. ¿Qué opinas tú de cómo va evolucionando esta situación? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides además apoyarnos con un like y tu suscripción. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna información acerca de este conflicto. Nos vemos en una próxima ocasión.